Marcelo, obvio, tiene chupándose la atención, toda la atención de este periodo de veda. Y desde antes. ¿Por qué? Bueno, ¿qué va a pasar con el señor Velasco cuando se acabe la encuesta? Pues se regresa ahí a la cueva en donde... Sí, ¿Y va ya lograr algo, Alejandro? Sí, claro, claro. Eso de que va... No, por supuesto, él va a lograr algo, a lo que iba. Va a lograr posiciones, va a lograr dinero, lo que sea, pues lo que hacen ese tipo de personajes. ¿Qué va a lograr Ricardo Monreal? Bueno, la precandidatura a la jefatura de gobierno, porque va a brincar de buscar la candidatura presidencial, ahora a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En una de esas, como ayer decíamos, pues va a quedar buscando a la alcaldía Cuauhtémoc. En una de esas... La pierde. No, no, por supuesto que la pierde. La pierde, yo creo que la pierde. Es alguien que yo lo conozco a Ricardo Monreal desde que él era senador del PRI del sector popular en el 93. Y un tipo hábil para las relaciones. ¿Cuándo llega a la gubernatura, Álvaro? En el 98. 98. Yo recuerdo perfectamente, a mí me lo contó el propio Andrés Manuel López Obrador, cómo desactivó el fraude en Zacatecas. Yo no estuve en esa elección porque salí del país un tiempo y la elección de Zacatecas fue en el 98, pero me lo contó López Obrador después cuando deja la presidencia del PRD, López Obrador, en el 99. Me dice, no que ha contado esto y ya que me das oportunidad de platicar esto. Hace poco lo retomó. En algún momento lo retomó. En una mañanera. Contó cómo con Líbano Sáenz. Cedillo, Líbano Sáenz. Sí, Cedillo, Líbano Sáenz. Bueno. Entonces, Ebrard, yo lo traté como gobernador. Tenía, digamos, una buena relación con él. Como gobernador. Y yo tengo la otra parte de la historia. Sí, pero... De él gobernador. Sí. Alguien que tú y yo conocemos se tuvo que ir del país. Tuvo que abandonar el país por las amenazas de Ricardo Monreal. Es un capítulo que no se ha contado. Sí, que ahí habrá que contar en algún momento también, por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar con Monreal? Yo creo que va a tener alguna posición, ¿eh? Porque después de jugar mal, desde mi punto de vista, como el todopoderoso coordinador de los senadores, de pronto se le hizo fácil decir, no, aquí este es un poder soberano. Y yo vengo de la nada, no vengo de Andrés Manuel López Obrador. No, y él lo puso ahí. Y López Obrador lo puso ahí. Ese me parece que es, entre tantos errores del ciudadano presidente López Obrador, uno de ellos. Entonces, ¿pero qué va a pasar con Monreal? Quizá en una de esas, yo creo que va a tener una posición. Ya no la que él quisiera. Bueno. Y nomás faltaba que llegue a ser candidato a jefe de gobierno. No creo. ¿No? No. Bueno, no. ¿Qué va a pasar con Adán Augusto López Hernández? Un tema, yo creo que es un personaje, mi impresión personal, muy, muy personal. Yo no me quedo con un buen sabor de boca de su paso por este proceso. Yo no me quedo con un buen sabor de boca. Fue mucho dinero el que salió de Adán Augusto López, fue grosero el dinero, yo creo que por encima de todos. Todos gastaron mucho, salvo Noroña, todos gastaron un montón, todos fueron mañosos en una y otra forma. Claudia, Marcelo, Adán Augusto, pero creo que ninguno como él. O sea,
Y yo me quedo con muy mal sabor de boca. Traigo una palabra en la boca aquí que me quedo con el término que hasta tú me lo dijiste, ese término. Me quedo con ese término, corruptor. Mira, al final de cuentas, Adán Augusto López Hernández tampoco quiso hablar con nosotros, pues porque uno de los temas de los que íbamos a hablar es... El dinero. El dinero. El dinero. Entonces, bueno, es decisión de él, por supuesto, a pesar de que lo platicamos, a pesar de que todavía le insistí vía WhatsApp, como el compromiso era mantener esa comunicación, no fue posible. ¿Qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña? No sabemos cuál sea finalmente el resultado, pero yo creo que es ganador. Es ganador. De todos creo que primero yo creo que él se permite presentarse ante núcleos más amplios de población, lo cual siempre es una gran oportunidad. O sea, gente que lo tenía en ciertos contextos, gente que... Porque hay que decir, o sea, esas agresiones como las que vimos de la señora esta Lili Telles, eso de gritarle changoleón ahí, como si además citar, y fíjate nada más qué mediocre y mezquina, gritarle changoleón como una ofensa a Fernández Noroña, siendo que changoleón al que se refiere es un indigente, Álvaro, una víctima del estado de abandono. O sea, un hombre abandonado por el Estado que andaba mendigando en las calles de Coyoacán, a víctima pues de sus propios excesos y del abandono. Sobre todo, a ella le parecía chistoso y una manera de sobajar al otro y decir changoleón a Noroña, lo cual la dibuja perfecto. O sea, una mujer de ultraderecha, representante. A mí me gustaba mucho como candidata, pero de regreso a lo de Noroña, coincido contigo. Es uno de los grandes ganadores de este proceso. Gana en el sentido de que consigue el objetivo de ser incorporado al elenco de prospectos para la candidatura presidencial. Eso de entrada es finalmente un éxito de su propio proyecto. Luego, diferenciarse de los otros 5 en un asunto que sí es muy importante, el asunto del dinero, porque Claudia Sheinbaum, claro que tuvo un despliegue propagandístico extenso en todo el territorio nacional, y eso no es una suposición. Antes inclusive de iniciado el propio proceso, nosotros que fuimos a varios estados, es Claudia, es Claudia, es Claudia. Y aunque sean simpatizantes, no todo era de simpatizantes. Hay una estrategia precisamente para posicionarse, y esa cuesta dinero. El caso de Marcelo Ebrard, lo mismo. Pero no hay comparación con el caso de Adán Augusto López Hernández, que entre él y Gerardo Fernández Noroña hay un contraste radical. Sí. Y ya veremos, porque en una de esas, como creo que va a pasar, en este proceso interno se va a acreditar que el dinero no representa el mecanismo, el instrumento fundamental para lo que sigue. ¿Qué Hombre, lección? pues si estás invirtiendo millones y millones y millones y quedas en el cuarto lugar. Híjole, mano, qué lección. Así sea en el tercero. Eso que dices, Álvaro, o sea, los dos personajes puestos uno frente al otro, o sea, me refiero a Fernández Noroña y Adán Augusto, es una gran lección. Es una gran lección también para que Morena y la izquierda en general mejore sus procesos. Sí. Y de verdad los mejore para bien del ciudadano. Y
no está bien ese gasto obsceno. No está bien. Tienen que ser prudentes y dar el ejemplo. Me gustaba la frase de hoy del mismo Marcelo, donde decía... claro. Era buena la frase. Sí. Él decía... me gustó ahora verás, aquí la moral. Decía... Era como... A ver si la puedes conseguir. Pero él decía... me preocupa que Morena sea un referente moral o ético. A ver, estoy tratando de encontrarlo aquí. Pero moral o ético. Porque tiene que serlo, Álvaro. Si la izquierda tiene que ser referente moral y ético. La derecha no tiene esa presión, no tiene por qué serlo, nunca lo ha sido. No quiere serlo. Y no quiere serlo. Pues, al contrario, pero hay, por supuesto, principios, valores que identifican a la izquierda. Aquí lo hemos dicho también. La izquierda debe ser derecha en términos de respetar principios y valores asociados a la honestidad. No es solamente no robar el dinero ajeno, el dinero público, el dinero privado, el dinero que no nos corresponde. Es cumplir las leyes, es cumplir las reglas que hay en cualquier sociedad. Es actuar con integridad, con honradez, con honestidad. Y, híjole, este proceso interno de Morena sí ha desmerecido en términos del abuso del dinero, cuyo origen, también esto es muy grave, no está claro. Malo si son recursos públicos, porque además es un delito grave. Malo si son recursos privados, porque entonces hay compromisos. Claro. Y entonces lo que se va generando, lamentablemente, es un proceso de simulación y que no hablemos de esos porque es como hablar de una enfermedad sucia. No hablemos de eso porque ¿cómo? Pues si somos de izquierda, ¿no? No, señor. Así es. La izquierda, en todos los ámbitos, en la política, en el periodismo, tiene la responsabilidad de conducirse con honestidad. Y conducirse con honestidad es hablar con la verdad. Claro. Con la verdad. No es solamente no robarse el dinero ajeno, sino conducirse con la verdad. Entonces, sí, yo creo que un siguiente proceso interno de Morena debe eliminar, proscribir este despilfarro obsceno que observamos en el proceso de Morena. Totalmente. Es un imperativo. Pues es el imperativo ético que debe estar asociado a la política, en particular la de izquierda. Hablamos de la derecha. A la derecha no le importa la honestidad. No. Porque detrás de toda fortuna hay un crimen. Y eso es lo de menos. Y porque los que son, los que quieren acumular más riqueza, no importa si para ello tienen que pagarle salarios de miseria. Pues por eso hay magnates del estilo de Ricardo Salinas Pliego, que además con esa altanería y con esa vileza se la pasan agrediendo a mujeres o a cualquier persona, además con una conducta, Alejandro. Digo, a mí me da asco un individuo como él, por esa manera tan impune, además, con que insulta a las demás personas. Sí. Insulta, inclusive hasta arrojando monedas. Voy a repartir parte de mi fortuna. En fin, perdón, no me quise desviar. No, pero tal cual. Y luego, ¿qué va a pasar con Sheinbaum? Si pierde, ¿qué la ves haciendo enseguida? Yo creo que si pierde Claudia Sheinbaum, va a decir: respeto los resultados. Me voy. ¿Me sumo a la campaña o díganme qué hago enseguida? Tiene que ofrecer, como creo que tienen que ofrecer los que no resulten ganadores, cooperar con la campaña, poniéndose las órdenes de quien quede.
Pero en el caso específico de Claudia Sheinbaum, si no es ella, tampoco creo que sea tan fuerte el golpe, porque su proyecto de ser presidenta de México es muy es muy breve. En la entrevista que tuvimos con ella, nos dijo que en realidad comenzó a pensar en la posibilidad de ser presidenta de México en el 2021, hace 2 años. Entonces, si no resulta ganadora Claudia Sheinbaum, según yo, pues se retiraría a la academia o seguiría haciendo política sin duda en Morena. Y si es invitada al gabinete hipotético, por ejemplo, de si es Marcelo Ebrard, yo pienso que se incorporaría. Sí. De otra manera, se retiraría a hacer lo que pues se ha dedicado a hacer. Ella es investigadora de la UNAM. Entonces, en ese sentido, yo no veo que haya conflicto. Ahora, vámonos a Marcelo. Ahí habría, porque además hay una historia, digamos, de Marcelo, de alguien que ha buscado la presidencia varias veces y de alguien que tiene una aspiración que es además legítima de ser líder de un proyecto. En este momento, Álvaro, quiera o no, cola de león. O sea, no es cabeza de ratón. En algún momento, Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2012, Andrés Manuel López Obrador era cabeza de ratón. Ese movimiento era un ratoncito, por ahí decidió dejar la cola de león y convertirse en cabeza de ratón, como es el dicho, y conducir un ratoncito a ver hacia dónde crecía. Todavía no se volvió un tigre. O sea, y Marcelo legítimamente ha buscado tener un espacio en alguna parte donde él pueda ser candidato a la presidencia. Es un político profesional y es bueno que haya políticos profesionales. Por favor, el político profesional no es solamente aquel que se la pasa haciendo política, sino también que trabaje en la administración pública. ¿Para qué? Pues para servir a los ciudadanos. Los gobiernos se integran por servidores públicos y ese es un gran reto para la izquierda, generar cuadros capaces no solamente de luchar en las contiendas electorales para tener representaciones en los congresos, por ejemplo. No, es importante formar cuadros para los gobiernos municipales, estatales y el federal, en diversos temas, incluyendo la comunicación social, pero con en temas mucho más importantes. Los recursos hídricos, Alejandro. Cómo preservar, cómo garantizar que se abastezca de agua a una ciudad. Mira. Diría yo, por último, si me permitas, Alejandro. Perdón. Nada más. En contraste con Sheinbaum, que hace 2 años dijo, bueno, pues órale, me lanzo a buscar la candidatura presidencial. Marcelo tiene 42 años buscando ser presidente de México. Bueno, preparándose para ser presidente de México. Y está bien. Y está bien. Y está bien, está jugándose en esta una carta. Ya no tiene posibilidades a futuro. No, momento. Yo creo que todavía es un hombre que tiene 60 y tantos años de edad. 64. 68, ahorita te voy a decir. Hombre, Biden es presidente de Estados Unidos. 63 años. 63 años. O sea, ser presidente a los 70 años ¿está vedado? No.